Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La exigente demanda de Estados Unidos de que los socios de la OTAN gasten más en defensa no es nueva. La presión reconocía el secretario general de la Alianza hace unos años que dura, pero nunca Washington la había manifestado en la persona del mismísimo presidente. Nos vamos a referir al milagroso final feliz para el equipo de fútbol encerrado en una cueva en Tailandia y también al triste ataque xenófobo a un abuelo mexicano de 91 años en Los Ángeles. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar con ustedes. Un placer tenerte como siempre, Alberto. Saludamos a Ian Aices, integrante de Llamada de Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Contento de estar nuevamente. Bueno, lo mismo decimos. Saludamos a Robert Brasil en la operación técnica y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de esta linda noticia que nos dejó la última semana. Vamos a hablar del último buzo en dejar la gruta, que relató la enorme complejidad de la operación. Vamos a hablar de este artículo publicado por El Mundo, porque la electricidad y las bombas para sacar el agua dejaron de funcionar, por lo que salir de la cueva pasó a ser algo imperativo, cuenta Chayananta Peranarong, el último buzo en dejar la gruta de Tham Luang, donde pasaron más de 2 semanas encerrados 12 niños y su entrenador. Aunque el operativo se resolvió con éxito el pasado martes, pese a la enorme complejidad técnica que implicaba, este experto revela las dificultades de última hora que tuvo que afrontar el equipo de rescate. Las 5 últimas personas rescatadas acababan de ser extraídas el martes por la noche, cuando de repente se escuchó un grito desde el lugar más delicado del recorrido de salida. Una galería tubular en donde había que pasar haciendo contorsiones con el cuerpo. El australiano que supervisaba el paso se puso a gritar diciendo que la bomba de agua había dejado de funcionar. Si no se bombeaba el agua en ese lugar, solo se podía salir con una botella de oxígeno, explica Peranarong en declaraciones a Fran Press. Los últimos buzos se precipitaron entonces para pasar por ese lugar en forma de T. Una pesadilla por lo estrecho que resultaba ser ese tramo. Chayananta dejó de pasar a sus compañeros y salió el último. Apenas tuvo tiempo de pasar antes de que el lugar quedara totalmente sumergido. El agua ya llegaba a la cabeza, casi al punto en que se necesitaba una botella de oxígeno, afirma. El excomandante tailandés dice que la prioridad del equipo internacional de expertos, del que formaba parte, era asegurarse de que los niños no entraran en pánico. Es por ello que algunos fueron sedados y dormidos, explica. Los médicos verificaban constantemente su estado y el pulso. Dijeron a la prensa que los niños deberían aprender a bucear. Esos niños no habían ni comido o dormido en días. ¿Dónde hubiesen encontrado la energía para entrenarse? Era absurdo, ha criticado. La célula de crisis aseguró durante los días de espera, antes del desenlace final, que los buzos, que permanecían con ellos antes de la evacuación, les enseñaban a familiarizarse con el equipamiento para bucear. Solo necesitábamos que supiesen cómo respirar y no entrar en pánico en el agua. Solo necesitábamos que se sintiesen seguros que todo iría bien. Entre los 13 principales socorristas están los británicos Stanton y John Boladen, que son los que encontraron a los niños a 4 kilómetros de la entrada de la cueva. En ese momento el nivel del agua era muy alto y el grupo aguardaba sobre una roca rodeada de agua. Muy bien, el programa anterior, Ian, lo finalizábamos con la incertidumbre de saber qué iba a pasar con estos niños y su entrenador, y finalmente hoy nos alegramos con esta noticia. Y sí, por eso también queremos hoy compartir esta buena noticia y agradecer a todos los que oraron por los niños tailandeses. La semana pasada no sabíamos cómo iba a terminar, terminamos el programa en medio de los esfuerzos de rescate, en medio de tantas cosas tristes que se ven en las noticias. Es animador ver que los milagros aún existen. Creo que a pesar del Mundial de Fútbol, todo el mundo seguía de cerca la situación de estos jóvenes y hubo una sensación de solidaridad que trascendía fronteras, lenguas, nacionalidades. Esa solidaridad se veía muy práctica en la formación de un equipo de rescate procedente de todas partes del mundo, un grupo de 2.000 personas que estuvieron día y noche enfocados en sacar a estos niños de allí. Y muchos, y con razón, habían advertido acerca de la imposibilidad de que una persona sin experiencia de buceo pudiera recorrer aquel trayecto que iban a recorrer los niños a la libertad. Y muchos menos niños que por casi 2 semanas habían estado sin comer. Era una cosa de locos. Y sin embargo, cuando las autoridades se dieron cuenta que era la única opción que les quedaba,
con mucha precaución y mucha dedicación, tomaron la decisión de tomar esta oportunidad. Y ni bien estaban fuera, el equipo de fútbol, como leímos, y su entrenador, falló la principal bomba de agua y la cueva empezó a inundarse nuevamente. Los rescatistas pudieron salir justo a tiempo. Luego, 2 horas después del rescate, empezó una tormenta de lluvia que si hubiera venido antes también hubiera imposibilitado, o por lo menos dificultado, el esfuerzo. Todas estas cosas muestran cuán ajustada fue la ventana de tiempo que aprovecharon y cuán grande fue el milagro que permitió que todos salieran y que todo saliera bien. Y a mí me encantó la forma en que las autoridades tailandeses habían preparado la atención médica de los chicos luego del rescate y cómo también los guardaban del hostigamiento de la prensa. Apartaron la prensa de todo el predio, no permitieron que la prensa se acercara al hospital mismo. Me parecía muy profesional y muy bien pensado. Me asombró también la forma en que enseguida solicitaron la ayuda de los buzos internacionales, conocidos por su experiencia. Tuvieron la humildad de reconocer la gravedad de la situación y no esperaron en pedir ayuda. Lograron combinar lo mejor que tenían con lo mejor que otros podían aportar, y así formar un tremendo equipo de rescate que, de hecho, logró lo imposible. Y de ellos podemos aprender, creo yo. Aprender a pedir ayuda cuando nos vemos superados. No es una señal de debilidad, sino de responsabilidad. Pedir ayuda. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice la Biblia, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántas veces yo mismo he luchado con problemas o situaciones que no podía resolver, y en lugar de parar y pedir la ayuda a Dios, me parecía que parar era perder el tiempo, y seguía buscando una solución por mí mismo, sin encontrarla? Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche, pero hay que querer escucharle a Dios. Él te habla por su palabra, la Biblia. Generalmente no te da una dosis de sabiduría instantánea, pero en la medida que vas oyendo su voz, en tu lectura diaria, te darás cuenta. Él da abundantemente sabiduría, suficiente para cada día. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.
Continuamos en la revista radial, vamos a hablar de un hecho lamentable y también repudiable. Vamos a hablar de la detención en Estados Unidos a una sospechosa de golpear con un ladrillo a un anciano de 91 años. Esta información la vamos a tomar de Montevideo Portal, porque la policía de Los Ángeles, en Estados Unidos, arrestó a Laquilla Jones como sospechosa de golpear con un ladrillo a un mexicano de 91 años el pasado 4 de julio, mientras caminaba por una calle de esta ciudad, según informó la institución. La mujer de 30 años fue arrestada la noche del martes con cargos de ataque con arma mortal por su presunta implicación en la agresión al mexicano Rodolfo Rodríguez, quien había llegado al país unos días antes para visitar a su hija y nietos, según el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles. El día de los hechos, Rodríguez, originario de Michoacán, salió a caminar en un vecindario del sur de Los Ángeles y, según el relato de sus familiares, tropezó accidentalmente con una niña mientras pasaba por la acera. Mi abuelo dice que apenas dio la espalda, sintió los golpes con el ladrillo y después unos jóvenes lo patearon cuando estaba en el suelo, relató a medios locales su nieto Eric Mendoza. El caso salió a la luz luego de que se difundiera en las redes sociales en la última semana un video grabado por una vecina que fue testigo del ataque perpetrado por Jones, en el que se ve a la víctima con el rostro visiblemente magullado y con rastros de sangre. La testigo relató que mientras la mujer atacaba al anciano le gritó «¡Vuélvete al país! ¡Vuélvete a México!» y que al menos otras 4 personas se unieron al ataque. El hombre debió ser trasladado a un hospital local, aunque ahora ya se recupera en su domicilio. El ataque motivó que la familia iniciara una campaña de recaudación a través de una página en Internet con el fin de pagar las cuentas del hospital y que hasta el momento lleva reunido $270,000. Marvin Crowder, portavoz del departamento del alguacil, señaló que investigan si efectivamente hubo más atacantes, así como las motivaciones reales del ataque. Yo miraba en los últimos días esta noticia por redes sociales y la verdad que lamentar este hecho, porque además, uno se veía esta imagen de este ancianito de 91 años que fue duramente golpeado y que los familiares están pidiendo justicia, entre otras cosas también, porque ahora viene toda una parte de recuperación, pero como decíamos, Alberto, lamentar este hecho aparentemente o directamente xenófobo, ¿no? Porque sí, esta persona directamente le gritaba que se volviera a México. Yo diría que es hasta repudiable desde el punto de vista humano. Cuando escuchaba esta noticia se me encendió como una lamparita. Primer pasaje de la Biblia que vino a mi mente fue acá en 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y una de las características de nuestra época es que se están perdiendo aquellos afectos naturales. La palabra de Dios dice que uno debe reverenciar las canas, ¿no? Y no importa, esto pasó en Estados Unidos, pero a veces sucede en Europa, a veces sucede en nuestro propio país. Hay una falta de respeto total, brutal, y quiero decir algo, ¿no? Que cada uno va a dar cuenta a Dios de sus actos, y en lo que respecta a la ley civil, cada uno es responsable de lo que hace. Por supuesto, cuando vos tenés una propaganda y un sistema político que te dice mi país es lo más importante y mi nacionalidad es lo más importante, yo no digo que pueda tener eso su influencia y que después eso repercuta en el trato hacia los que no son de tu propio país. Pero evidentemente que es injustificable este hecho, y también nos habla de la justicia que está funcionando correctamente, porque esta mujer de nacionalidad norteamericana, fue llevada a la justicia, y confiamos que los otros atacantes también lo sean, ¿verdad? Pero esta es una característica de nuestra época. Tenemos hombres amadores de sí mismos, tenemos hombres sin afecto natural. Cuando digo hombres,
Me refiero a los hombres y a las mujeres, en su conjunto, seres humanos. Y bueno, en estos tiempos de tanta crueldad, la dulzura tiene que llegar al corazón del hombre, y la dulzura llega cuando uno escucha el mensaje claro, contundente y no desgastado y no perimido del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que todo ser humano necesita oír? No diría que debe, necesita oír. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno se reencuentra con Cristo, cuando uno recibe el amor de Dios, cuando uno llena su corazón del amor de Dios, entonces podrá sacar lo mejor de sí y hacer una sociedad más humana. Imagina un mundo sin amor, imagina un mundo sin perdón, imagina un mundo sin luz ni color, imagina un mundo sin pasión, imagina un mundo sin corazón, imagina un mundo sin Dios. Porque Él es el gran yo soy, es el Dios de tu salvación, quien te puede romper y hacer otra vez. Solo Él es tu respirar, es la huella en tu caminar. Imagina qué sería de ti sin Él. Continuamos en el tramo final de la revista radial. Vamos a hablar de una de las noticias más seguidas de la semana. Lo vamos a hacer a partir de un artículo de La Vanguardia y vamos a hablar de las cuentas del gran capitán para la OTAN, porque la exigente demanda de Estados Unidos de que los socios de la OTAN gasten más en defensa no es nueva. La presión, reconocía el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, hace unos años que dura, pero nunca Washington la había manifestado al máximo nivel en la persona del mismísimo presidente. En la reunión de ministros de defensa de octubre del 2012 en Bruselas, los norteamericanos se quejaban de haber cargado con el peso de la intervención en Libia contra Gaddafi y de la interminable campaña de Afganistán. Ya entonces se apuntó a Bruselas el objetivo de un gasto en defensa del 2% del PBI. Luego del desayuno con Trump, Jens Stoltenberg se quejaba muy diplomáticamente de la insistencia de Donald Trump, precisamente cuando todos han cesado en sus recortes y la mayoría tiene planes de llegar al 2%. Trump habla de incrementar los presupuestos de defensa, quizás con la simple pretensión de que los europeos le compren más armas, mientras que los aliados prefieren hablar de las capacidades que aportan a la alianza. Así, Alemania, según decía la ministra Ursula von der Leyen, es la segunda mayor contribuyente en tropas y países como España no gastan tanto, pero participan en misiones de la OTAN con efectivos. También hay que considerar que las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, cuya contribución a la OTAN es baja, en lógica correspondencia con su escaso volumen de población, fueron las primeras en incrementar el gasto ante la amenaza rusa, tal como les demandó Estados Unidos, tras la anexión de Crimea y después de una serie de encuentros aéreos sobre el mar Báltico entre cazas atlánticos y rusos que calentaron el ambiente. No es cierto que los europeos se aprovechen, como afirma Trump, según un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, bastante revelador. El gasto directo de Estados Unidos en la defensa europea en el año 2017 fue de $30.700.000, lo que pone el gasto total en defensa de los aliados europeos de la OTAN en $239.000 millones bajo otra luz. La alianza no es solo la defensa de Europa, Estados Unidos y Canadá, son también las misiones lanzadas por Estados Unidos en su propio interés,
como la campaña de Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre, la única vez en que se ha aplicado el artículo 5 sobre seguridad colectiva. El hecho de que la alianza sirve principalmente a los intereses de Washington es algo que a todo secretario general de la organización, siempre un europeo, le cuesta mucho disimular, como demuestra el hecho de que el tema estrella en esta cumbre sea el famoso 2%. Nos vamos a referir entonces, Ian, a esta demanda exigente por parte de Estados Unidos que hace presión para que los socios de la OTAN aumenten el gasto en defensa. Sí, la verdad que fue noticia esta visita de Donald Trump a la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Él ya hizo estallar su bomba casera cuando todos estaban sentados a la mesa para comenzar el desayuno. Y yo creo que sobró comida esa mañana. Uno veía en las imágenes como a los demás presentes se le cambiaba la cara, se sentían cada vez más incómodos y tragaban saliva. Además de criticar la falta de compromiso en el gasto militar, también atacó las compras de gas de Alemania a Rusia. Él aparentemente dijo, no sé qué pueden hacer, pero no tiene sentido que paguen miles de millones de dólares a Rusia y nosotros les tengamos que defender de Rusia. En un asunto tenía razón. El 2% que se comprometieron los estados europeos o los estados miembros de la OTAN de poner todos los años en defensa, era un acuerdo común que muchos países ni siquiera intentaron alcanzar. Era una meta en común que se habían puesto para el 2024 y ya se sabe que Alemania para el 2024 o 25 va a llegar al 1.5%. Y eso no es bueno para la credibilidad ni es justo. Lo que no dijo es que este 2% es el gasto que cada país hace para su propia defensa, para que de esta forma todos estén preparados en caso de necesidad de formar un frente común. Nadie debe nada a nadie. Cada uno cuida de su propia defensa. El 3,5%, que es mucho más que gasta Estados Unidos en defensa, lo gastan mayormente, como leímos, en su propia defensa. No es que ellos gastan esta cantidad de dinero, 600 y poco de millones, 1.000 millones de dólares anuales en la defensa de Europa, sino en su propia defensa. Lo que Donald Trump aparentemente quiere es vender armas y vender gas a Europa, inclinar la balanza comercial que ahora está a favor de Europa, a favor de Estados Unidos. Interesante es que él, en su afán de lograr esto, pone por un lado en entredicho la unidad de la OTAN, y debería ser justamente esa unidad y solidaridad la que le da fuerza a la OTAN, y por otro lado impulsa la emancipación de Europa. Cada vez más voces se escuchan allá en Europa que Europa debería tener su propio ejército, no depender de Estados Unidos. Y a veces me pregunto, ¿será que con esto Europa va un paso más hacia la formación del cuarto reino que se describe en Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7, ahí la Biblia habla de un último reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. En el capítulo 2 de Daniel, vemos este mismo reino como la fase final del Imperio Romano. Allí leemos, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Acá en el capítulo 2 de Daniel tenemos la figura de una estatua cuyos pies son formados por una mezcla de hierro y barro. Y esta es una figura de una unión mediante tratados, mediante alianzas. Y esto es justamente lo que es la Unión Europea. No es un Estado federal, son muchos estados que se unen mediante alianzas.
y todo el tema del Brexit y también el nuevo gobierno italiano nos muestra que no funciona bien esta unidad, tal como predijo la Biblia. Luego, dice el capítulo 2, vendrá una piedra del cielo y desmenuzará toda esta estatua, y esta figura del reino de los cielos que tomará el lugar de los reinos de este mundo. En aquellos días, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Un reino que no será hecho por fuerza humana. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Y en Hebreos 12 leemos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esta esperanza no nos hace indiferentes a lo que pasa en el mundo, sino nos anima a vivir como ciudadanos del reino de Dios, ya ahora, de vivir vidas de amor y de dedicación al prójimo, de honestidad y justicia, porque nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecerle tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa, a ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al más 598 99 000 540. Reitero, más 598 99 000 540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099 000 540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.